Bueno, grabo, comparto y charlamos sobre la unidad 1, el concepto del derecho objetivo, subjetivo, la norma jurídica, la sanción, el acto Profe, ilícito. Sí, le hago una consulta. ¿Dónde está viendo ese programa? ¿En qué archivo o Excel? el programa que les mandé por mail. Ah, está en el manual. Esto mismo, unidad 2, 3, figura todo ahí. Claro, sí, sí, ahora estoy leyendo Oh, unidad 1, 2, 3. Les voy a hablar un poco de esto para que tengan una ok. noción de cómo se desarrolla esto. Bueno, el derecho es un conjunto de normas que regula la actividad humana y hace que los individuos no vivan en una anarquía y que tengan, tengan reglas que cumplir. Este, filosofía del derecho habla sobre el deber ser, lo que debería ser, y el fundamento de las normas para que todos puedan convivir en este marco regulatorio. Las cosas no son así porque a alguien se le ocurrió, sino porque ha surgido la necesidad de regular los deberes y derechos de las personas que participan de un grupo de individuos llamado sociedad. Entonces, por eso nace el derecho. Tenemos dos grandes fuentes del derecho, en el mundo occidental por lo menos, que es el derecho romano y el derecho anglosajón. El derecho romano habla sobre una ley escrita, o sea, que hay un código, hay una ley que se sigue y debe respetarse a rajatabla esa normativa. O sea, ahí vamos a tocar un poquito lo que son las fuentes materiales y formales. Y en el sistema anglosajón vamos a ver que el derecho se aplica en función a los hechos que han ocurrido con antelación, o sea, lo que se ha venido haciendo. Si yo soy un mercader, y de hecho esto pasó así, soy un mercader, o sea, alguien que genera el mercado, la transacción de algo, y durante toda mi vida yo he descargado el buque y he entregado la mercadería en el local del comprador, el día que yo haga una cosa distinta, el antecedente de ese hecho que en reiteradas ocasiones se repitió y siempre me lo entregaron en mi establecimiento comercial, no entiendo por qué ahora no quieren traerlo desde el puerto hasta mi negocio. Entonces, la jurisprudencia, que es una fuente del derecho y que analiza cómo han fallado los jueces con antelación sobre un caso de iguales características, dice que la mercadería tiene que despacharse Mm, hasta el domicilio del comprador. ¿Sí? Y entonces eso es lo que ve el derecho británico o anglosajón. El derecho anglosajón se basa en los hechos que han ocurrido con antelación, mientras que el derecho romano dice tiene que estar escrito para que esto sea una norma. Si no está escrito, no existe. Entonces, no le doy, no le doy mucha bolilla. La norma jurídica viene a imponer un orden, una, una idea del cumplimiento del deber ser. ¿Y qué es lo que pasa? Si yo no cumplo esa norma, tengo una sanción. Por ejemplo, yo puedo ir a 150 kilómetros por hora en la avenida Córdoba, que está muy cerca del instituto, y la verdad es que sí, como poder puedo ir, pero la realidad es que la velocidad máxima para las avenidas dentro de la ciudad de Buenos Aires es de 60 kilómetros por hora. Entonces, si yo no cumplo con esa norma, entonces tengo una sanción. ¿Cuál es la sanción? Una multa por exceso de velocidad de tanto dinero y en la ciudad de Buenos Aires que me quiten puntos. ¿Sí? Yo puedo consumir cocaína en el medio de la calle Florida o en la plaza de los dos congresos. Sí, como poder puedo, agarro, me pongo un cosito, sí, es la que se pone acá. El polvito me lo pongo acá, aspiro así enfrente al Congreso, enfrente a la Casa Rosada, y me dio un pase de aquellos, y la verdad es que si me engancha un policía, voy a estar en un problema porque en la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina, no está permitido el consumo de estupefacientes ni drogas no permitidas. Que alguien se fume un porro,
y se crea que es más vivo que el otro, y bueno, puede hacerlo. Si lo agarra la policía, será detenido por el consumo de estupefacientes, que está prohibido. ¿Sí, Ricardo? Sí, lo estoy escuchando. Estamos bien, ok. Entonces, yo puedo incumplir la norma con el riesgo que me apliquen una sanción, ¿sí? Entonces, el deber jurídico es respetar la norma y que todos respetemos la norma para que la sociedad esté ordenada, sea prolija y no tengamos mayores dificultades. Por ejemplo, el semáforo en rojo. Hay un semáforo en rojo y yo tengo que parar, tengo que detener el auto. No como el que venía hoy, el Audi, que venía a las 4:30 de la mañana, que se lo llevó a pasear una cuadra más o menos, y el conductor del otro auto murió en el instante por el choque. ¿Lo vieron eso? No llegué a ver. Sí, de la Avenida La Plata y Alberdi. Es, el de la Plata de Alvear. Lo Sí, hizo pelota. ¿Por qué? Y porque mal. cruzó el semáforo Las en piñas se rojo. pegaron. Y a ver, Hooligan. alguien va a poner una luz o vamos a poner un semáforo para controlar que los coches puedan circular y haya una fluidez en el tránsito. Hay un porqué, hay algo antes. O sea, la norma puede salir por la repetición de los hechos, pero también es cierto que en algunos casos, bánquenme un segundo que maltrato a un amigo. Negro, no molestes que estoy dando clases. Sos un molesto, te llamo después, chau. Amigo, pobre. Es de tez oscura y lo trato mal. Nada, es una amigaza. Entonces, hay algo que fundamenta la norma. ¿Por qué dijeron 60 y no dijeron 80? Bueno, porque a 60 kilómetros por hora, si tenés reacción y frenás en 20 metros, 30 metros, podés llegar a frenar el vehículo y entonces evitás que mates a una persona. Buenísimo. Con los coches de ahora, con los coches, ¡ay, no vengas que estoy en clases! Me encantan estas escenas de Zoom. Entonces, hay un fundamento para que se tire la norma. ¿Qué pasa? Ustedes ven la norma, No sé, man. ustedes ven la regla, ven la ley y dicen, pasó tal cosa. Bueno, en derecho, nosotros lo que hacemos, o los que estudian legislación, yo a dura pena logré el cartón de abogado por persistente, nada más, pero los que hacen la redacción de las normas tienen que encontrar el fundamento. Y cuando ustedes estudian una norma, dicen, ¿y por qué fue esto? Bueno, esto fue porque se pensó en tal cosa, y eso es lo que se analiza y lo que se discute en el Congreso, o lo que se debería discutir en el Congreso, que es una cosa distinta. Entonces, cuando ustedes tienen una norma y se discute, la ponemos a 40, 60, 50, en la calle vas a 40 porque es más angostita, tenés menos reacción, porque el campo visual a 40 se amplía, a 60 se reduce, entonces en la avenida, ¿entienden? De ahí sale la norma. Con todas las leyes pasa exactamente lo mismo, se tiene que analizar los pros y las contras, y en los códigos y las leyes de fondo tiene que haber todo una estructura que permita que las normas sean consecuentes con las otras. Yo no puedo decir en un artículo, tenés 30 días y después pasarte a un libro más del Código Civil, decirte, bueno, ahora son 60 días como pasa con el libro de Derecho Bancario en el Código Civil, que te dice una cosa y para los contratos dice otra cosa. Es mi crítica al código. La competencia. Cuando hablamos de competencia, viene dado por un antecedente histórico. Los fenicios, allá en la época del muchacho Jesús, antes, cuando arrancó el comercio y toda esta historia, había un tipo que era el que más o menos sabía, más que menos, las cosas que iban pasando. Marcelo, ¿qué mirás? Porque te veo mirando algo fijamente y tenés la cámara abajo. O tenés la cámara abajo y la pantalla arriba. Claro, la cámara está abajo, estoy mirando la pantalla. Estoy mirando a usted porque no voy a tener la cámara, no, digo la pantalla. Está bien, está bien, está bien. Es que el otro día tenía uno, estaba viendo el partido del Manchester y estaba así mirando la tele al lado. Está bien que yo no soy lindo, pero bueno. No, por eso te pregunto. Entonces,
la competencia venía dada por la habilidad, la capacidad que tenía el mayor de la comuna, de determinar qué era lo que estaba bien y qué es lo que estaba mal. Se empezaron a llamar cónsules, que era el comerciante más viejo del pueblo, y era el que cuando había un quilombo, era el que resolvía la situación. Entonces, cuando venía el barco que traía telas de algún lugar extraño, si alguien me preguntó, no estoy viendo el chat, así que si quieren pregúntenme directamente. Entonces agarraban y le decían, bueno, pará, vamos a preguntarle al anciano del pueblo qué es lo que pasaba cuando la tela que venía de la India venía mojada de Turquía. Y entonces el viejo iba y decía, no, la tela tiene que secarse porque si no pierde un 20% de su valor. Ah, lo dijo el gran maestro que no sé qué, no sé cuánto. Buenísimo, bárbaro. Y entonces ahí era al que le daban bolilla. Pero simultáneamente tenías un tipo que era el juez. Era el juez que determinaba las cuestiones civiles. Me puso los cuernos, me engañó, me quiero casar, no me quiero casar, que eran cuestiones de derecho civil. El problema es que el derecho civil se tiene que probar, y el derecho civil históricamente siempre fue más lento en la resolución de los conflictos que en el derecho que empezamos a entender como un derecho comercial. El derecho comercial es mucho más rápido porque la necesidad de respuesta tiene que ser más rápida. Si vos querés hacer un juicio civil, podés estar 5 años debatiendo. En cambio, vos imaginate ir a un juez y pedirle que te diga si el cheque lo tiene que pagar o no lo tiene que pagar. El juez comercial agarra y dice, perdón, ¿usted firmó el cheque? Sí. ¿Le compró la mercadería? Sí. Listo, pagá el cheque, flaco. No, pero la mercadería estaba jodida. Bueno, no importa, jodete. El cheque lo tenés que pagar. Después vas a reclamar, esa es otra historia, reclamar que la pintura no pintaba o no era el color que vos querías. Pero el cheque lo tenés que pagar, punto. Vos tenés que dar cumplimiento a la obligación. El cheque, el pagaré, la letra de cambio, se tienen que ejercer y se tienen que ejecutar en el momento. Entonces, el juez comercial agarraba y decía, no, no, listo, dale, la tela no tiene que estar mojada, acá me traes para que te paguen, la tela tiene que estar seca, ¡pum! Y entonces el cónsul, que empezó a suplantar el rol del juez civil, y pasó a ser el juez en lo comercial por una cuestión de especialización, empezó a ocupar ese lugar y entonces de ahí nace que haya un juez en lo civil, un juez en lo comercial, un juez en lo penal. Y entonces el derecho se empieza a especializar en distintas ramas. Entonces voy a decir, ¿lo mató o fue defensa propia? Ahí cambia. Bueno, pero pará, ¿y qué hace Jorge? Y no, Jorge lo único que ve es el caso de los tipos que apuñalan a otro porque le sacaron la billetera. Esto es un homicidio agravado en condición de robo. Pero yo soy comercial, esto no lo sé, esto tiene que ser penal. Entonces se empezó a especializar el tema y ahí empezaron a existir las competencias. Estamos hablando de Jesus, hace como 1800 años atrás. Después el derecho fue evolucionando y la competencia se dio, competencia en materia civil, comercial, penal,